quiero hablarles acerca de la homilía o sermón, en la escucha del Evangelio y posteriormente la homilía, reflexión o sermón que da el diácono, el sacerdote o el obispo en la celebración eucarística. Primero, la escucha del Evangelio sabemos que se hace de pie, es la palabra de Jesucristo mismo. Muchas de las palabras del Evangelio salen de la mismísima boca de Jesús. Y como es esa presencia viva, real de Jesucristo, nos ponemos de pie. Es como cuando una persona muy importante llega a una sala, a un salón, pues nos ponemos de pie por el respeto que le debemos. Nos ponemos de pie y hacemos también los signos que ya conocemos, el hacer la señal de la cruz en nuestro cuerpo, siempre que en una celebración se escucha un evangelio. Por ejemplo, en la celebración del bautismo, en la celebración de la liturgia de las horas, cuando se proclama un fragmento del Evangelio, pues hacemos la señal de la cruz en nuestro cuerpo. Posteriormente sigue la reflexión, en la Eucaristía sigue la reflexión de la palabra. Esta reflexión no tiene un lineamiento propio. Lo que sí hemos de saber es que solamente las solemnidades y las fiestas obligan al sacerdote a pronunciar homilía. En los días feriados, los días que no es una festividad, una solemnidad, no obliga a la homilía. En algunos lugares, como en nuestro país, en México, pues la gente está muy acostumbrada. Aquí, por lo menos en la diócesis de Guadalajara, algunos sacerdotes que en alguna ocasión no han realizado homilía, pues han recibido reclamos, no sabiendo pues que lo más importante es la palabra de Dios, la escucha de la palabra de Dios, del Evangelio, y la reflexión sí ayuda, pero no es lo esencial, no es más la palabra del hombre que la palabra de Dios, y por eso no obliga. Sin embargo, en las fiestas y solemnidades, una reflexión es importante, que nos ayude pues a profundizar más en el misterio que celebramos. Se dice, como he dicho ya, la homilía no tiene un lineamiento propio. El libro no nos indica cómo el sacerdote debe de pronunciar su exhortación, su homilía. Sin embargo, algunas recomendaciones para la homilía, en lo que yo he leído, en lo que hemos estudiado, nos hablan de algunos aspectos que pudiéramos resaltar. Primero, se pudiera hacer una explicación del texto. Por ejemplo, hay alguna palabra que será difícil de comprender o una frase que, ¿por qué la dijo Jesús así, de esta manera? Entonces, una frase, una palabra que se puede explicar en su contexto, ¿sí? Explicar algo acerca del texto del que estamos hablando. Esa es una de las cosas que se pueden hacer. No digo que siempre se tengan que hacer, pero es una de las recomendaciones para una buena reflexión en la homilía. El explicar alguna frase, alguna palabra que a lo mejor no es del todo clara, alguna tradición, explicarla en torno pues a la reflexión. El segundo aspecto es tomar la reflexión o la idea de algún santo padre de la Iglesia, es decir, de aquellos santos hombres de los primeros siglos que fueron poniendo las bases para la fe que profesamos, para la liturgia que celebramos, para pues, la edificación de la Iglesia. Son reflexiones profundas, ideas muy claras que nos ayudan, por una parte, a mantenernos en la fe de la Iglesia que profesamos, en la unidad de lo que creemos, y que nos recuerdan pues, que como hace siglos y hasta hoy, seguimos creyendo lo mismo. Es la reflexión de los santos padres de la Iglesia. En tercero, pudiéramos hablar de una invitación a la conversión, a la caridad, a la generosidad, es decir, que esta palabra te invite a ti, no es para el sacerdote. El sacerdote no habla para invitarse a él mismo a la conversión, sino a los fieles, está hablando en nombre de Dios. Te invita a ti, ¿verdad? Puede hacerse una invitación a ti, a que te conviertas, a que te confieses, a que cambies, a que hagas caridad, en fin, alguna invitación. Estos pudieran ser tres elementos que pudieran incluirse en una homilía.
Es cierto que a veces a los sacerdotes se nos escapan algunos detalles o como todos podemos cometer errores o como todos se nos olvida lo que habíamos preparado y pues fallamos o parece que la exhortación no sale como nosotros mismos queríamos. De ahí que volvemos a lo que ya hemos dicho, lo más importante es la palabra de Dios. La exhortación del sacerdote, el sermón, la homilía, puede ayudarte a ti. Pero si en esa exhortación no descubriste nada, pues quédate con la palabra del Evangelio. Y sin embargo también pon atención a lo que el sacerdote diga, aunque parezca que nada te dice aquella reflexión o que no va contigo aquella invitación, pregúntate, probablemente Dios te está hablando en la voz de aquel sacerdote que, aunque pareciera que no tiene toda la capacidad o toda la habilidad, Dios se manifiesta en la palabra de sus discípulos. Entonces, con humildad también, abrámonos, aunque parezca que no, trata de poner atención y revisar algo que a lo mejor Dios quiere decirte. El lugar propio del sermón, el lugar propio de la homilía es la sede, es decir, la silla, sea sentado o sea de pie. Pudiera tolerarse también el lugar de la palabra, que es el ambón. De ahí en más, la homilía no debe darse en otro lugar, mucho menos bajar del presbiterio. Es cierto que hay gente que dice, es que me gusta que el Padre camine aquí entre nosotros, o cuando está caminando la gente hasta se sienta derecho y se pone, como que pone más atención. Sin embargo, no es el lugar propio, es decir, nuestra mirada debe de estar hacia el altar, hacia donde está el sagrario, hacia donde está el crucifijo, hacia donde está Dios. Y el sacerdote es ese puente. Entonces la mirada debe de estar allá. El sacerdote está cumpliendo la misión de Cristo de llevar la palabra. Por eso ha de ocupar el lugar de la palabra, el lugar de Cristo que reina, el lugar de Cristo profeta. Y por eso ha de estar allá, a la vista de todos. Cuando anda caminando, pues unos tienen que voltear hacia atrás o no saben si voltear o no y no lo ven, solo lo oyen. De ahí pues que el lugar propio ha de ser la sede. Sabemos que opiniones pues habrá muchas, a quien les gusta el lugar o no les gusta, sin embargo tiene esa finalidad de que esté en aquel lugar principal que se distingue porque su palabra es distinta a la palabra de cualquiera de los fieles en ese momento, porque está hablando no a nombre propio, sino a nombre de la palabra de Dios, el momento de la predicación. Espero que esto nos ayude a abrirnos a la predicación, a la escucha de la palabra, y que con humildad escuchemos la invitación que Dios quiere realizarnos a través de a lo mejor alguna sencilla palabra que aquel sacerdote pueda decirte en la celebración.